tener la oportunidad de encontrarme con ustedes en esta experiencia de fin de semana que es Atrévete Cine. Hoy tenemos una representación digna de los cineastas dominicanos en nuestro set central. Quédate ahí. Para nuestro primer invitado se hizo action cuando él se graduó oficialmente de cinematografía en París en el año 1971. Estando en París, se gradúa de actor y participa en varios cortometrajes. Regresa al país e inicia su trabajo como profesor de actuación en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esto en el año 1988, que trabaja en la película dominicana Un pasaje de ida. Y ya en el 1996 interviene en la película Jugada Final, dirigida por Radel Villalona. Este cineasta es actualmente productor, guionista y director de H&R, H. Ramírez y Asociados, la cual realizó 6 cortometrajes o ha realizado: Sin Miedo, Pica como el Sol, Viceversa, El Cuerpo del Delito, Nunca se sabe y Ecos de Inocencia. Y me refiero al señor Ángel H. Muy buenas tardes, don Ángel. Placer enorme, un placer tenerle. Siéntese junto a mí, vamos a ver si conocemos un poquito de su arte, de nuestro cine y de ese incipiente mundo que se abre con tantas posibilidades, tantos retos y tantos talentos nuestros al servicio de hacerlo mejor. ¿Qué significa el cine en esta etapa en que estamos para la República Dominicana? Para la República Dominicana. Bueno, el cine actualmente es algo incipiente. Desde el año 1988, cuando Agliberto hace su película Pasaje de Ida, luego pasa casi 7 años para que Ángel Muñiz haga Nueva York. Luego viene Radel con, primero se llamaba Para Vivir o Morir, luego se cambió para Jugada Final. Y luego Ángel Muñiz vuelve, hace la tercera Nueva York 3, Pericles Mejía hace otra película, pero todavía no podemos hablar de industria cinematográfica aquí en la República Dominicana. No se puede decir que hay una industria dominicana, porque para que haya una industria dominicana, el Estado, las empresas privadas tienen que participar de ese hecho. O sea, no es posible que aquí, habiendo tantos talentos que tienen guiones debajo de sus brazos, que tienen ideas para hacer sus películas, haya una total indiferencia de parte del Estado para que esas personas puedan hacer sus películas. En otros países hay una ayuda, una subvención para todas las personas que hacen películas. En este país no es posible hacer eso. Entonces yo digo, estamos haciendo festivales de cine, muy bien, festivales de cine, pero yo digo que la industria dominicana debe estar a la par de un festival de cine internacional. O sea, anualmente tienen que haber, ¿qué te digo yo? 7, 8 películas dominicanas. Para nosotros poder recibir un material extranjero, compartirlo y presentar lo nuestro. Para presentar lo nuestro a los ojos extranjeros. Pero ahora apenas hay una, por suerte, porque no iba a haber, hay una película que se va a estrenar en el inicio del festival, que es Círculo Vicioso. Por suerte tenemos esa película, porque si no hubiéramos ido pelados. Penoso, ¿no? Un festival de cine en nuestro país, entonces no tenemos nada que presentar. Pero, realmente, ¿qué significa para usted, que ha participado como actor, como guionista, incluso como producciones de cortometraje, qué significa inmiscuirse dentro del mundo del cine versus lo que son las demás artes y manifestaciones artísticas, donde ha tenido también la posibilidad de ser parte de ellas? Bueno, mi incidencia actualmente en lo que es el cine, estamos hablando de video, no es el celuloide, claro, pero el hecho en sí es, usa el lenguaje cinematográfico. O sea, hacer un video es usar el lenguaje cinematográfico. Lo que pasa es que está hecho en video o en Betacam, pero mi incidencia casi fue fortuita. Con Víctor Manuel Ramírez, que es director de los cortos, que por cierto no soy yo el director, sino Víctor Manuel, y por cierto no fue en París que yo me gradué, sino fue en Madrid. En Madrid. Fue así una cosa, vamos a hacer algo. Entonces el resultado fue bueno y ahí nos entusiasmamos
y hemos seguido haciendo los videos, los cortometrajes. Pero siempre es bueno, antes de lanzarse a un largometraje, hacer 2, 3 o 4 cortometrajes, porque tú ves en la filmografía de muchos de los directores grandes, antes de hacer su primer largometraje, hacen 2, 3, 4 cortometrajes, como una especie de experiencia previa a hacer el largo, porque ya uno va dominando las cosas poco a poco. Por ejemplo, hay que hablar también de lo que es el documental, o sea, tenemos aquí un gran documentalista como René Fortunato, que es otra faceta también de la cinematografía, que hay que mencionarlo. O sea, hay que mencionar lo que es los cortometrajes, los documentales, los largometrajes, las diferentes áreas de que cada uno pueda desempeñarse y hacer realmente un esfuerzo loable en que esto se haga con los recursos con que contamos en la República Dominicana en el área de la cinematografía. Claro, a mí me parece que si el Estado se da cuenta de que el cine es una gran proyección para el país, de todas sus formas, de sus paisajes, de su idiosincrasia, de todo. De sus valores, de su política, de su historia. Exactamente. Yo creo que ellos no se han dado cuenta de ese detalle, pero el cine ha servido para muchos países como una fuente inagotable de recursos para que los extranjeros conozcan esos países. Tal vez en la primera parte de toda manifestación artística, lo inicial es la manifestación propiamente, el arte, el saciar esos vacíos a veces existenciales en la búsqueda de dar de lo que tenemos o de ofrecer lo que sabemos y conocemos. Pero hay una segunda parte también muy importante que es el área económica. ¿Ha dado ese paso nuestro cine o está en la parte inicial? Bueno, realmente la gran industria del cine. Bueno, el cine es el séptimo arte, como tú lo dijiste, pero también es una industria. Y tenemos como ejemplo los Estados Unidos. La industria de Hollywood es industria sobre todo lo demás. A ellos les interesa hacer dinero sobre todo. El arte es otra cosa que se le agrega, pero principalmente a ellos les interesa recobrar su dinero, no solamente recobrarlo, sino ganar muchos millones de dólares por sus películas. Y no hay quien le gane a la industria de Hollywood, incluso en Europa. Es que es algo tan universal lo de Hollywood, que el propio cine europeo ahora se ha visto como en la necesidad de ellos reunirse todos para hacerle un poco de frente a esa gran industria. Entonces, desgraciadamente, como el cine es muy costoso, necesita recobrar los recursos que se han invertido en esa película. Y aquí, ahora mismo, solamente en lo que es la historia de nuestro cine, Nueva York, la primera, y creo que también la segunda, pero principalmente Nueva York, ha dado buenos frutos a los productores de esa película. Han recobrado su dinero y han ganado dinero con... Vamos a oír un poquito de esto. Nuestro próximo invitado se inicia en el cine estando en Miami, trabajando en novelas, escribe allí varios posibles guiones, los cuales... la producción, según sus propias palabras, eran muy costosas. Se encuentra este personaje con Luisito Martí en un aeropuerto y surge la idea de trabajar el personaje Balbuena. Se plantean todas las ideas, se unen todos los cabos y aparece la primera película latinoamericana distribuida en sala de cine norteamericana con la primera y la segunda parte de Nueva York, 1 y 2. Logran un inigualable éxito, obteniendo así invitaciones a múltiples festivales internacionales y también diferentes premios a nivel internacional. Sus mayores logros, dice nuestro personaje, no es hacer la película, sino devolver el dinero invertido a quienes confiaron en el proyecto. También está invitado al Festival de Cannes y uno de sus logros también está la adquisición de la película por Cine Canal para ser transmitida por este canal que vemos a través del cable. Una de las tareas más difíciles, según asegura él, es la distribución de las películas, pero yo no le leo más, sino que nos lo dice él con sus propias palabras. Es Ángel Muñiz. ¿Cómo tú estás? Bien. Caballero, tocayo. Tocayo. De ángel a ángel. Exacto, de tocayo. De tocayo a tocayo.
Encontrarnos en esta faceta del cine dominicano realmente es hablar de retos, hablar de desafiar, de tumbar muchas barreras, pero también es hablar de poner todo el talento a disposición de lo que es el país, la nación y nuestras propias inquietudes. ¿Cómo te encuentras? Bueno, me siento bien trabajando, complacido hasta el momento de lo que he hecho, al tiempo que lo he hecho, en la dosis que lo he hecho. Antes al principio uno tiene siempre ambiciones y se traza, independientemente de metas, uno siempre cree como que a un punto de la vida hay que tener cierta cantidad de trabajo realizado. Sí, eso es cierto. Y fue una crisis por la que pasé en un momento determinado y entendí que el proyecto más importante es el próximo que llegue, que se tome el tiempo que se vaya a tomar y que el día que ya yo no esté más, hasta ese día yo llegué y lo que hice, eso era lo que yo tenía que hacer. Siempre y cuando trabaje diariamente y me sienta satisfecho del trabajo que realice. Me gustó. ¿Viste? Sí, te salió bien. Fue ensayado. Ángel, cine alternativo para ti, ¿qué significa encontrarnos en esta parte del mundo, tal vez con una lucha por trascender las barreras de lo que es ese mundo hollywoodense del cine que lo arropa todo y encontrarnos en esta islita? Realmente, ¿cómo te ubicas como cineasta? Bueno, si yo hubiera nacido en otro lugar, definitivamente que es probable que haya tenido mayores oportunidades, pero donde se hace el cine grande, han nacido millones que no han tenido la oportunidad que yo he tenido. Es probable que esta isla, que tiene una industria que recién surge, ¿no? Te ofrece mayores posibilidades que a quienes nacen en lugares donde se hace el cine. Tú haces una película aquí, inmediatamente puede ser considerada para Oscar como película extranjera. Puede ser sometida y puede ser, o sea, es una. Entonces quizás a nosotros, los que vivimos aquí, tenemos mayores oportunidades de hacer nuestra primera película, independientemente de que haya que ir allá a probar el bate, ¿no? A probar qué tan fuerte uno le da la pelota, pero la industria te ofrece una gran oportunidad. Viéndola desde el punto de el vista país, quiero decir. De juzgar el trabajo de otros renglones, ¿con cuál te identificas más? ¿Con un cine europeo? ¿Un cine, el cine de Cannes, el cine de España, el cine norteamericano? ¿Con cuál de esas tres renglones te identificas tú? No existe preferencia en mi caso. Yo, sin ver la procedencia de ninguna película que esté viendo, me dejo llevar por el placer, ¿no? No tengo ningún tipo de preferencia. ¿Tú disfrutas una película o la sufres? No, yo la disfruto. ¿Y tú, Ángel? ¿Pero hacerla o verla? No, verla. Cuando estás viendo una película, ¿tú la estás disfrutando o la estás analizando? No, es que analizar es disfrutar también. O sea, para mí, yo prefiero, si tú me preguntas, el cine europeo, pero para mí, el disfrute, sea de lo que se trate, una comedia, un drama, un cine intelectual, lo que sea, el meollo de la película, la trama, el análisis incluso de lo que está pasando, para mí es un disfrute. O sea, yo no solamente disfruto o riéndome o llorando, no, yo disfruto. El tecnicismo también. El tecnicismo, todo lo disfruto, para mí es un goce. O sea, ahora, yo sufro una película cuando no me gusta, cuando me aburro. Cuando me aburro, ahí sí yo sufro, mira qué película más mala, déjame yo irme. Estoy loco porque ya se termine para ahí. Entonces ahí yo sufro, pero en ese sentido. ¿Qué temas te tocan como temática de cine? La inmigración ya... No, bueno, la inmigración es una realidad nuestra.
como te digo, a mí yo te puedo decir lo que no me gusta, más no que lo que me gusta. A mí no me gusta la película tecnológica, la película a la cual se utilizan los efectos especiales. No ¿Ficción? me gusta ficción. Bueno, ficción en todo caso es casi todo, no es todo ficción, pero utilizar extremos recursos, Matrix, por ejemplo. Yo nunca vi Cazadores del Arca Perdida, ni todas esas películas que conllevan una serie de Eso es efectos. aventura. Bueno, pero en el caso de que utilicen muchos efectos especiales, el derroche de, no sé, yo soy más real. A mí me gustan las cosas corte por corte, disolvencia tras disolvencia o negro, feidado a feidado. A mí me gusta el Cine puro. El cine puro, sin colesterol, libre de grasa. Es el cine puro que me gusta. Cueste, el costo no tiene nada que ver. Te hablo de una cámara, una cinta que se quema, un actor que habla y una luz. Tú dices y tú dices. Que se pase el mensaje. Exacto. Y bueno, una serie de efectos ya que te da el cine como lenguaje para tú poder manejarte en el cuento. Pero a partir de ahí no me gustan las películas tecnológicas. Me voy a permitir llamar con nosotros a un señor, que inició su labor en el año 1960 trabajando en la televisión comercial local. En el 70 fue uno de los primeros directores de fotografía en comerciales y documentales de televisión a nivel nacional e internacional. Asistente de fotografía de la película Order to Kill, dirigida por José Maeso. Asistente de cámara de la película The Godfather 2, dirigida por Francis Coppola. También en los años 70 trabaja en Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Miami, y en los 80 como director de fotografía de Saturday Night Fever para NBC. Además impartió clase en la UASI-APEC. ¿Qué le voy yo a decir? Director de múltiples documentales en Santo Domingo, director de fotografía de Bitter Sugar y del Showtime Fripp of Eden, y así trabajando para Paramount Pictures. En la actualidad es presidente de Chea Films y me refiero a Claudio Chea. Un orgullo nuestro. A la verdad que sí, que con este cortito que yo acabo de leer, cualquiera se siente orgulloso de tenerlo en esta tierra. Póngase cómodo con su micrófono. Ángel, ¿cómo se maneja el lenguaje de las imágenes en el cine? Y eso es fotografía. Claro, no, la fotografía, el cine es una fotografía en movimiento. Cierto. Entonces para eso está la cámara, están las tomas, o sea, los planos, primer plano, plano medio, plano general, lo que se llama el traveling, lo que se llama el zoom, o sea, todo ese lenguaje con esas imágenes, lo que es luego la edición, o sea, después que está todo filmado se va a una sala de edición y ahí empieza a pegarse por escenas o lo que sea, hacer el director entonces. Bueno, si trabaja también en la edición, porque es posible que el director luego se desentienda totalmente de la edición. En el cine de Hollywood sucede mucho eso, pero no con el cine de autor, porque el cine de autor quiere estar presente en toda la faceta de su película. Entonces, claro, para eso primero se escribe un guión, una historia que se baja después a guión literario, a guión técnico, por secuencia, lo que se van a filmar. No importa filmar una escena, a la escena final se puede filmar primero, eso no tiene nada que ver. No es como en el teatro que el actor se tiene que aprender todo el libreto, sino que se va aprendiendo por secuencias. Se buscan los sets, los escenarios naturales o interiores, en fin, hay muchas cosas dentro de lo que es el lenguaje cinematográfico. Señor Claudio Chea. Pero de eso sabe mucho Claudio. Ahí va yo. Cuénteme de lo que tenemos en las manos cuando hacemos cine. ¿Qué es ese medio que tenemos ahí? ¿Cómo lo podemos explotar? ¿Qué le podemos sacar? ¿Qué es lo que nos da el cine? Bueno, el cine básicamente, como dice Ángel, es fotografía. ¿Cuándo los dos, Los dos. Es fotografía en movimiento. ¿Qué nos da el lenguaje? Nos da la atmósfera, nos comunica visualmente lo que se quiere, lo que quiere el director, lo que realmente se quiere comunicar a la gente. Cómo transportar a la gente dentro del tema, dentro del argumento. Es a través de la fotografía, a través de la atmósfera, a través de los planos, a través de la secuencia.
Es el lenguaje cinematográfico realmente. Cuando ustedes se sientan de este lado ya de la pantalla gigante o de la pantalla pequeña, hacia un cortometraje, ¿cómo se siente? Yo me siento muy nervioso cuando estoy de este lado. ¿Qué se piensa? Se refiere a delante de... Así, usted cuando está de este lado y está viendo allá su trabajo ya realizado, ¿qué usted va pensando? ¿Le gustará a los otros sencillamente? Bueno, es una experiencia, como digo yo, es una experiencia muy interesante. Es muy interesante porque también depende mucho de qué y de qué tan grande sea ese proyecto. Cuando hablamos de mi parte, en el caso mío específicamente, cuando, por ejemplo, mi primera película que hice para Showtime, que fue en Toronto, Canadá, yo recuerdo que esa película fue con Sidney Poitier. Yo recuerdo que cuando yo llegué al set el primer día y yo vi la cantidad de camiones y vehículos y personal que había allí, yo realmente me asusté. O sea, yo no había visto, eran 2 o 3 cuadras de vehículos solamente que tenían que ver con la producción. Entonces, cuando uno ve todo esto que está ocurriendo allí, con aquel personal de gente altamente calificada, son todos profesionales. Y cada uno con un rol dentro de cada uno después de haber hecho muchísimas películas y obviamente uno está allí siendo el responsable de lo que se va a ver. Porque no es sencillamente, yo soy el responsable de lo que se va, yo soy el director de fotografía. Realmente es un poco incómodo. Pero ya después que pasa el primer día, el segundo día, que uno empieza a ver las cosas y los demás empiezan a ver lo que uno está haciendo, entonces uno ve la actitud de todo el mundo que va en la misma dirección, ahí se forma un equipo pero tan compacto que cuando terminan estos proyectos realmente es triste para todos. Hay una depresión general. Yo pienso que todo el mundo pasa por esos 2 o 3 días de depresión cuando terminan, porque uno se convierte en una familia todo aquello. Director, ¿qué prefiere? El nombre del director que usted prefiere. Director cinematográfico. Bueno, yo tengo una filosofía en mi vida. Nunca creo que nadie debe elegir el mejor. Yo tengo muchos directores. Te puedo nombrar italianos como Fellini, Visconti, Buñuel, Coppola. Sí. De los ya fallecidos te puedo mencionar a Dreyer, a Hitchcock, en fin, porque elegir el mejor, eso es imposible. Nadie está capacitado para elegir el mejor. Eso es algo muy subjetivo. Ahora, de preferencia, muchísimo. Mira, a propósito, yo sufro mucho cuando me veo en la pantalla después. Si como actor. Sí, no, para mí eso es... Yo empiezo a criticarme, a verlo todo mal, horroroso. Y no le da el sentimiento que usted quisiera recoger la cinta y guardarla. Sí, no, eso sí es un sufrimiento para mí. Hablando de sufrimiento en el cine. Ese masoquismo, cuando la gente lo pone. Ángel Muñiz, director que admiras. Los mismos que Ángel. Y Ángel Muñiz. Y yo, tú le dices, y yo. Yo, igualito que... Ángel parece que me copió la respuesta a mí. Cuando ensayamos otra vez, igualito que Ángel H. Claudio, director. Bueno, mi amigo León Hichazo. En realidad, en este momento, yo pienso que depende mucho del momento. Si me preguntan en este momento cuál sería mi director favorito, yo diría que Michael Mann, el que dirigió The Insider, y que es una película que yo encuentro fabulosa. Ya tú la viste, ¿eh? Sí. Por el tema. Actualizada. Por el tema y la fotografía y por la dirección. Es una película muy seria y muy bien hecha. Me voy a permitir llamar con nosotros a un señor que realizó estudios de comunicación social en la UAS, trabajando al paralelo en diversos aspectos de la producción de televisión en los principales canales de Santo Domingo. Publicó numerosos artículos sobre cine y televisión en los principales periódicos dominicanos. Debuta como realizador en julio del año 85 del documental Las Huellas de Palau, sobre la vida y obra de Francisco Arturo Palau, primer cineasta dominicano. Realizó el largometraje documental Abril, la trinchera del honor. Ya ustedes saben de quiénes hablo. Este primer largometraje documental estuvo entre
Los dos mejores presentados en el 10º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, celebrado en La Habana. Realizador del Poder del Jefe y Poder del Jefe 2, en el 91 coordinó la producción del capítulo 4 de la serie Americans, titulado Mirror of Heart, para la estación de Boston y BBC de Londres. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales. No le hablo más, ustedes lo conocen, es René Fortunato. Adelante, René. Por aquí, ¿cómo estás? Sí, adelante. Cómodo. ¿Cómo tú estás? Está iluminado. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Realmente tu fuerte ha sido los documentales, René, sí, claro. Y has logrado comercializarlo muy bien, realmente haciendo honor al trabajo que realiza con excelente apoyo de lo que es el público dominicano a través de los VHS, de los videos caseros y también de la sustentación de estos mismos a través de la pantalla gigante. Vamos a ver en imágenes en estos momentos algunas que le tenemos a ustedes de estos trabajos de René Fortunato. Esas son las opiniones de las personas hablando un poquito del trabajo de René Fortunato. El general Lachapelle. Es el general Lachapelle, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Vamos a ir viendo imágenes a medida que vamos conversando para preguntar a René, este renglón del documental, ¿por qué lo elegiste? Bueno, el género documental armoniza con una pasión interna que yo tengo por la historia. Entonces, hacer una película de ficción sobre historia, una de las cosas más difíciles en el cine es la reconstrucción histórica. O sea, reconstruir la época pasada. Eso no hay que dejárselo a la grande potencia del cine, que pueden reconstruir el siglo pasado con todos los recursos del mundo. Entonces, mi amor por la historia y además el reto que me presentaba yo era cómo hacer un documental y hacerlo rentable en la sala de cine. Cierto. O sea, ¿cómo lo lograste? Exacto. Ese fue mi reto que me planteé al principio, porque en los cines no se acostumbra a ir a pagar a ver documentales. Entonces, ¿cómo yo podría hacer una historia de hora y media, porque los documentales suelen ser de menos de media hora o de menos de una hora? ¿Cómo yo podría hacer un largometraje documental y que la gente no se aburriera en el cine? Ese fue mi primer reto que yo me propuse cuando empecé con el género documental. ¿Cómo lo logré? Primero, eligiendo temas que nos tocaran a todos los dominicanos. Eliminando de mi mente la pretensión de conquistar público internacional. Mis documentales llegan ahora a toda parte por la gente que se interesa por la República Dominicana, no porque mi trabajo se interese en conquistar al público, le digo extranjero. El trabajo mío está hecho para la nación y por la nación dominicana. Por eso tuve la trinchera del honor, por eso tuve la reconstrucción de 30 años de historia a través de la dictadura de Trujillo en el poder del jefe. Entonces, pero claro, eso yo lo puedo decir ahora. Pero en 1988, cuando yo fui a pasar con toda mi timidez mi documental La Trinchera del Honor en un cine, yo fui con todo el miedo del mundo, ¿ves? Con el temor de que eso no le iba a gustar a la gente, precisamente por eso, porque no había tradición de ver documentales. Y eso fue increíble lo que Bueno, entonces el respaldo de la gente, yo realmente estoy muy agradecido del público porque el respaldo de la gente que me ha estimulado a mí a seguir con el género documental y así haciendo ese tipo de trabajo con esa característica. ¿Cuántos trabajos llevas? Bueno, ahora mismo tengo 5 largometrajes documentales y 8 porque tengo 3 cortos. Bueno, entonces en total tengo 8 trabajos. Lo voy a mencionar, bueno, los 3 del Poder del Jefe, La Trinchera del Honor y La Herencia del Tirano. Más Tras la Huella de Palau, y tengo uno que se sobre un homenaje a Fran Almanza, que se llama Imagen de un Artista, y tengo otro que se llama Caribe. En total son 8 trabajos. Que están a la venta ahora mismo en las diferentes centros del país. Puede llamar y localizar al 1200 desde el exterior. No, 1200 Cine. 1200 Cine. 1200 Cine. Puede llamar y 1200 adquirirlo. Cine en todo el Porque el país. hombre maneja el mercadeo y la Claro, el hombre está parado. No, él está bien. René, ¿estás viviendo de tu trabajo cinematográfico? Desde hace muchos años. No, yo quería que tú me lo dijeras, yo lo sabía. No, fue después de la Trinchera del Honor, yo creo que desde el 90 para acá, porque en la Trinchera del Honor yo hice un juramento personal para mí, dije, ya no vuelvo a trabajar asalariado, ya me voy a dedicar a mi trabajo y me voy a dedicar por ahí. Entonces salí con El Poder del Jefe 1 y ahí sí me fui a Nueva York. Aquí estamos viendo imágenes. Exacto, ese mi último trabajo, La Herencia del Tirano. ¿Ve? Y entonces ahí fui creando mi circuito de distribución. Porque como decía, no sé cuál de los ángeles era que lo decía, el gran problema del cine es la distribución, sobre todo el cine latinoamericano. Eso no hay que llamarse Ángel para decirlo. Exactamente. Eso es universal. Exacto. Entonces yo
ahí vino porque ese otro ingrediente, el formato del VHS y el video home system, bueno, el VHS, que le daba la oportunidad de uno llegar a las casas de la persona con su trabajo. Entonces eso armonizó con el género que yo realizo, que es el género documental. Entonces yo digo, mi trabajo también, una característica que yo le he dado es que no tenga interés transitorio, sino interés permanente. Y que sea también como un asunto de consulta, Claro. de volver al pasado, de recabar nuestras informaciones históricas y podérsela presentar a las nuevas generaciones, y también se vuelve un aporte significativo e interesante. Claro. Palao, ¿qué significación tiene para ti como personaje del cine? Bueno, Palao, mi distribuidora se llama Videocine Palao. Sí, por eso lo pregunto. Sí, y tiene esa significación porque mi trabajo está profundamente ligado a la nación dominicana. Francisco Arturo Palao Pichardo fue el primer dominicano que hizo cine aquí en 1920. Y yo hice mi primer trabajo fue un documental en homenaje a él. O sea, yo reconstruí con testimonios y pedacitos de películas y fotografía esa experiencia de este señor. Y en homenaje a él, que no me pone ninguna vinculación familiar, en homenaje a su iniciativa, entonces yo digamos que he recogido los bates, que él, o sea, estimulado por su acción, he reconstruido parte de la historia con esa bandera, con la bandera de Palao. Y eso significa para mí, el primero que dijo por aquí es, y yo levanté eso y he querido seguir por ahí. Él puso el hito y ustedes siguieron. Exacto, sí. Claudio, ¿cómo se ve el cine hacia adelante, el cine dominicano? H. En realidad, Ángel H. lo dijo muy claro, sin el apoyo, no solamente gubernamental, sino también de los demás dominicanos, la industria en sí. Yo creo que si, en principio, tenemos que formar gente bien preparado, hay que preparar a la gente. Para poder formarse esa gente tiene que haber un respaldo, no solamente del Estado, sino también de todo lo que está relacionado con esta actividad. Esto incluye, vamos a decir, la parte publicitaria, los anuncios. Ahí se empiezan a formar mucha gente. Yo vengo de ahí. Y mucha gente, la mayoría de la gente que está haciendo esto, sale de ahí. Pero ahí es donde inclusive tampoco se le da respaldo al talento criollo. Las principales cosas que se producen aquí, los principales anuncios, los más grandes, lo hacen extranjeros. Es algo que realmente es insólito que gente en un país donde tan pequeño y con gente preparada para hacer el trabajo, ni siquiera eso. No apoyamos el talento criollo. No. Ángel, sé que tienes un proyecto cómico, un gran reto para ti y quiero que me hables de ello. Bueno, en un festival que no acostumbro a ir, pero en este que voy se come muy bien y es chiquito, es en Boston. Me encontré con Jorge Rojas, un productor de una película que yo traje aquí y distribuí, que fue Angelito Mío. En honor a ti. Vimos el proyecto, entonces él me preguntó que cuánto me había costado hacer esa película, Nueva York 3. Y yo le dije que me había costado hacerla $500,000. Y él me dijo que le había encantado cómo yo hacía lucir que había costado más de $500,000 y que entonces me preguntó que si yo quería dirigir un proyecto que él tenía. Es un proyecto que en este momento ya está vendido todo Centroamérica, Puerto Rico, Univisión en Estados Unidos y bueno, ya tiene vendedores para hacerse internacional. Es un género de humor de media hora, lo que se le llama comedia de situación, situation comedies, que bueno, la televisión, sobre todo Teleantillas, en la tarde, transmite mucho, que es La Nani, ese formato de programa. Con un corte internacional, quiero decir que pueda, de un texto universal, de un humor universal, y que al momento que me propusieron el trabajo, pedí que si podíamos llevar un actor o una actriz dominicana. En este caso había cupo para una actriz y fue Carlota Carretero, que también estaba en la película, que a él le encantó mucho cuando lo vio. Quien va conmigo, ya tenemos 10 episodios hechos, estoy aquí editándolos y ahora me voy el día 15 de este mes a
a seguir 15 episodios más, no tiene nada que ver con la fecha, pero me voy a hacer 15 episodios más y es un trabajo... Pero ahí tú constante. trabajas de 15 en 15. De 15 en 15, sí. Se está haciendo en Puerto Rico, la historia toma lugar en Los Ángeles y creo que es muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales que se hacen con, sobre todo para el mismo asunto de la distribución, ¿no? Qué bueno. En el proyecto trabaja un actor venezolano muy reconocido por el programa Bienvenidos, que es el Alto de Cana Blanca, y otro actor mexicano que trabaja con Don Francisco, en el programa de Don Francisco, que es uno de los comediantes de él. Estos dos actores pues son los que han ido poco a poco abriendo esos mercados. Y más adelante, el día que tengamos un proyecto, pues yo estoy seguro que en uno de esos espacios podremos nosotros negociar. Ir como canalizando, como, Claro, esa es toda como la- metiéndose poquito a poquito uno y en esa fase estamos. Antes que todo, que ha sido, no sé si tenemos tiempo. Ya casi. Bueno, con relación a la distribución, no tenemos tiempo. Dime. Con relación a la distribución, y hablamos del país, de los propósitos que no se hace el país para ayudar, que no hace el país para ayudar al cine, no solamente está el hecho de que sea el gobierno que físicamente ofrezca dinero, pon tú que no lo tenga. Yo creo que hay una serie de políticas alrededor de eso que pueden crearse, y es que muchas empresas lo pueden hacer, incluso ligado a lo que es impuesto sobre la renta, y los cines mismos pueden, los dineros que se ganan el Estado por conceptos de los Impuesto, de lo impuestos de que- las películas extranjeras pueden ser dedicados al cine. Hay muchísima política A orientada en eso. nivel reglamentario y legislativo, crear la plataforma para que el cine se enriquezca, creando sus escuelas y también favoreciendo un mercado para que se presenten en las salas de cine las películas nacionales. Permítame intervenir sobre esto. Nosotros, los que estamos aquí, en su mayoría, nosotros hemos participado en muchísimas reuniones y hemos hablado de todos estos problemas. Y yo he estado pensando que será muy difícil que eso se logre hasta que nosotros no nos convirtamos en un elemento de presión, porque ninguna autoridad, ningún gobierno aquí hace nada sin presión. Hasta que nosotros, o sea, me refiero al grupo que está vinculado a la industria del cine, no seamos un elemento de presión, que digamos, hay que hacer esto y necesitamos esto y tengamos esto para presionar, cualquiera que sea el mecanismo de presión, difícil. Inventar una película de esa que ha matado gente. Exactamente. Aquí, para cada gobierno una. Exacto. Una amenaza. Voy a Algo tirar así. esa, Sí, voy a no, hacer esta. Exacto. No se la manda, mira presión lo que tengo cualquiera. aquí, Sí. tú me legislas El guión. o yo la lanzo. No, es así, loco. Son gritos en el desierto. Claro, nosotros No pasa nada. Sí, esto que estamos hablando No en pasa público, nada. lo hemos hablado nosotros en privado y en reuniones. Entonces, yo les digo, señores, ¿cómo vamos a estar? Que ellos están conscientes, ellos saben la importancia, ellos también lo saben, pero hasta que nosotros nos pongamos más, como dice, digamos, vamos a amenazar con hacer una película anunciando, o vamos a poner una huelga de alguien frente al palacio. Es presión que ellos necesitan, y presión, digo, no solamente este gobierno, el que venga y el día anterior, ¿entiendes? Para que entonces, Mentalidad. sí, no, para que entonces tomen esas medidas, se legisle y se incluya toda esa idea en proyectos legislativos que estimulen la industria. Yo te pregunto, y le pregunto a los televidentes, ¿qué sector de la economía dominicana se ha desarrollado aquí sin el respaldo del Estado? Todos han tenido un estímulo del Estado. Entonces, si queremos desarrollar la industria, tenemos que tener un estímulo del Estado, no dávida, no, estímulo. Vamos a dejarlos ahí porque ya se calentaron. Nos vamos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos vamos a averiguar cuál es el personaje de la historia. Y tenemos nada más y nada menos que un regalo, un fin de semana en el Hotel Howard Johnson, Hotel Macorix para 2 personas. Y este hotel es la combinación perfecta para sus encuentros de familia, convenciones, reuniones de trabajo, porque además de disfrutar de toda la belleza de la naturaleza, puede también disfrutar del confort de un lugar apto para todo buen público. Howard Johnson Hotel Macorix en San Pedro de Macorís, a tu disposición en la del ICNE frente al malecón. Howard Johnson Hotel Macorís, contáctele en el teléfono 683-1864, 683-1864 y 1-200-6028. A ustedes, gracias mil por acompañarnos. La hemos pasado muy bien y espero que ustedes también en casa. A nuestros invitados que disfruten el resto del contenido. Lleva tu videito para que venga allá. Para que se lo vean. Claro que sí. No, ese llega y hace una cuerda con el dueño del hotel. Con subtítulos en inglés, oye bien, con subtítulos en inglés ya está. Ya lo Sí, tiene. ya está. Ella lo hizo bien porque fue alumno mío. Ah, también. Ah, ¿verdad? Sí. Videocine Palau.
Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.